Continuamos con la serie de devocionales. Hoy toca turno a Salmo 119, es la letra del alfabeto hebreo Lamed. Y empieza diciendo: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Qué importante, hermanos, es entender la importancia de la palabra del Señor en la vida del cristiano. Mire, entre más, un cristiano no necesita decir que pasa tiempo en la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se va a reflejar? En la manera en la que vive. ¿Verdad? Si un cristiano dice: ay, no, la Biblia, y yo leo, wiri wiri, y tan, 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 pero pues uno lo ve, hermanos, con sus inmadureces, con sus niñerías, con cositas pues que no van al caso, ¿verdad? Pues obviamente es una persona que no está pasando tiempo en la palabra de Dios. Cuando una persona pasa tiempo en la palabra de Dios, sin que lo diga que pasa, se va a reflejar, porque va a tener una actitud prudente, una actitud sabia, una actitud misericordiosa, una actitud no egoísta, no envidiosa. Entonces, pues no es necesario que nos digas cuánto lees la Biblia, o sea, no. Y hay gente que de verdad, hermanos, y lo digo de corazón y se lo digo para que usted no lo haga, que se le vive hablando de Dios, pero no es tanto que hables de Dios, sino que tanto lo reflejas. Fíjate, quiero dejarte con esto en esta mañana. No es tanto que hables de Dios, cuánto hay gente que habla de Dios para todo, ¿verdad? Y que Dios aquí, y que Dios allá, y que Dios acullá, pero ya a la hora de reflejarlo no reflejan nada a Dios. Reflejan carnalidad, reflejan inmadurez, reflejan insensatez, reflejan envidia, odio, amargura, rencor. Entonces, pues, ¿cómo puedes hablar de Dios si tu vida refleja otra cosa, no? Entonces, hay algo que se llama la congruencia. Por ejemplo, tú no puedes decir que amas a alguien si estás hablando mal de él. Hay que ser congruentes. Tú no puedes decir que aprecias a alguien si estás por la espalda pues acuchillándolo, ¿verdad? Entonces hay que ser congruentes, hermanos, con lo que decimos, con lo que creemos, con lo que hablamos. De nada sirve, hermanos, decir que creemos en Dios, que hablamos de Dios, si somos personas liosas, conflictivas, mentirosas. Necesitamos entender algo, hermanos. La palabra de Dios, cuando uno realmente la lee, cambia la vida de uno. Y le digo algo, lejos de presumir el conocimiento uno, al contrario, se humilla uno. Cuando realmente, hermanos, uno entiende la palabra de Dios, en lugar de presumir lo que uno conoce de ella, uno se humilla. Cuando realmente, hermanos, uno conoce la palabra de Dios, uno se da cuenta de cuánto nos hace falta reflejar al Señor. De verdad, hermanos, uno lee la palabra de Dios y se queda uno pensando: Señor, te he fallado tanto. Señor, me hace falta tanto. Perdóname, Señor, porque he leído tanto tu palabra y estoy muy lejos de vivirla, de reflejarla. Perdóname. No es tanto que puedas hablar de Dios, no tanto cuánto puedes presumir de Dios o cuánto hoy en día con las redes sociales, cuánto puedes publicar de Dios, ¿verdad? ¿De qué te sirve publicar 20 textos de la Biblia ahí en tus muros y todo si no ganas un alma, si no oras por tu prójimo, si no perdonas? De nada sirve, por ejemplo, publicar tantos textos, pensamientos, frases, si somos rencorosos. Entonces, hay algo que se llama la congruencia, hermanos. Y esta mañana debemos ser congruentes. No es tanto lo que se habla de Dios, no es tanto lo que se publica de Dios, no es tanto lo que puedes presumir de Dios, sino realmente qué estamos reflejando. ¿Qué estamos reflejando en nuestra conducta? Cuando realmente la palabra de Dios impacta nuestra vida, hermanos, impacta nuestra conducta. La impacta, hermanos, la cambia. Una persona no puede ser la misma después de realmente pasar un tiempo con Dios, porque su manera de pensar va a cambiar, su manera de ser va a cambiar. Va a dejar de pensar en sí mismo, en lo que le pasa, y va a empezar a pensar en los demás. ¿Quieres darte cuenta de una persona que no lee la palabra de Dios? Es una persona egoísta. Es una persona que piensa solamente en él o en ella, en sus problemas, en lo que le pasa, y deja de pensar en los demás. Cuando una persona comparte, lee la palabra de Dios, empieza a pensar en los demás. Dice aquí el Salmo: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Pero luego dice: de generación en generación es tu fidelidad. Algo que debemos entender, hermanos, en esta mañana es la fidelidad del Señor. Cuando uno entiende, hermanos, que Dios es fiel, hermanos, uno descansa en sus promesas. Hay situaciones ciertamente que parece que no tienen salida, que
no se ve para cuándo tengan fin, pero uno debe descansar en la fidelidad y el cuidado de Dios. No tiene usted que preocuparse, se lo digo sinceramente. O si se preocupa, que es válido, usted puede decir, hermano, pues cómo no me voy a preocupar si me está pasando esto. O sea, no puede usted decirme, hermano Hugo, que no me preocupe. Es cierto, tal vez es cierto, tenga usted derecho de preocuparse, pero ¿sabe qué? Cuando le llegue la preocupación, recuerde la fidelidad del Señor. Recuerde cómo el Señor le ha cuidado. Recuerde cómo el Señor le ha proveído. Recuerde cómo el Señor le ha sostenido. Y recuerde que aún en los peores momentos el Señor estuvo ahí. Cuando no estuvo nadie, estuvo Dios. Yo recuerde algo en esta mañana. Dios es fiel. Dios va a cuidar de usted. Dios va a fortalecer de usted. Pero lo más importante, si usted quiere que el Señor sea fiel con usted, usted enfóquese no en hablar de cuánta palabra lee, no en hablar de cuánta palabra conoce, no en hablar de cuánta palabra publica. Esfuércese y concéntrese no en hablar de la palabra, sino reflejar la palabra en esta mañana. Que tenga excelente día, que el Señor le bendiga. Esto fue Salmo 119 del 89 al 96, la letra del alfabeto hebreo, Lamed.